Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de la segunda temporada de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy nos visita aquí en el salón del Jockey Club Corrientes el periodista Carlos Lescano, que además es gestor cultural, fue subsecretario de Cultura de la provincia de Corrientes, fue director de Información Pública, fue productor y codirector del trío Laurel, el cuarto Laurel le decían. Trabajó en la producción de algunos espectáculos de los Saloncitos, por ejemplo, el primer Gran Rex que hizo ese grupo en Buenos Aires. También produjo espectáculos de nivel internacional aquí en Corrientes, variados. Durante su gestión como subsecretario de Cultura editó varios libros, Pan Casero de Cacho González Bedoya, como Pan Casero, Dietario del Sur de Rodrigo Galarza. Publicó 3 libros en coautoría con Pedro Subieta, Industria Chamamé, Nini y las hermanas Vera. Editó junto con Gabriela Bizarro Metrópolis, Provincias y Labor Cultural, una tesis de Carlos Altamirano. Dentro de la gestión de cultura hizo además algo muy importante, se conocía como PEAC, el Programa de Experimentación Artística de Corrientes, que fue el primer espacio de formación de artistas y público de arte contemporáneo. Conduce el programa Todos los Vientos, todas las tardes por Radio Universidad. Hace tiempo mantiene una página semanal de entrevistas en el diario El Litoral. Carlos es un gran curioso. Sus maneras de acceder al conocimiento son más bien artesanales, pero muy rigurosas. Descubre algo generalmente leyendo y va y sigue abrevando en esa lectura para encontrar seguramente otra cosa que no sabemos qué es. Es muchas cosas que trascienden lo meramente académico. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Pepe, bien estoy. Raro, ya te dije, porque estoy acá contestando que no es lo que hago habitualmente. Si vos tuvieras que definir, porque yo hice como una semblanza, pero ¿qué es? ¿Quién es Carlos Lescano? ¿Es un lector, un periodista, un productor, un gestor cultural, un escritor? ¿Qué es, Carlos? Un marginal de todo lo que acaba de decir. Un marginal del periodismo, un marginal de la conducción radial, un marginal de la gestión cultural, un marginal de un marginal de los cánones. Digamos, yo me siento cómodo en el canon de nada. Y básicamente soy eso. Yo construyo algo a partir de los márgenes. ¿Pero por qué marginal según quién? ¿Según vos? O según... No, sí, y también me parece que yo no me ubico en el centro de la escena de la sociedad donde vivo. Yo no soy un personaje importante ni central de los acontecimientos, sino más bien un personaje lateral que construye desde esos bordes. Tampoco soy un académico, yo me pongo en el margen de la academia porque no tengo ningún título, pero sin embargo me permito entrevistar a un montón de gente y de hacer muchas actividades con un montón de gente desde ahí, desde los márgenes. O sea, ¿Y qué sería el canon? El canon es un conjunto de juicios que valoran ciertas personas y que se establecen en la sociedad como algo valioso y ocupan una centralidad, ¿no? Es decir, eso es un canon. ¿Y quién sería el canon en Corrientes? De un montón de cosas. Por ejemplo, un canon es participar de la fiesta del chamamé del verano, es una forma de darle importancia a cierto tipo de música que se hace ahí y que bueno, es popular, es establecido, se hace con cierta frecuencia todos los años, del mismo modo, en fin. Pero eso también excluye. Eso sí, por ejemplo, hay muchos de los que participan ahí, tienen, además de eso, una carrera diferente, tienen ensambles que hacen otro tipo de música, más experimental, si vos querés. Y a mí me interesa más eso otro que hacen que lo que van a hacer al escenario mayor. Bueno, vos mismo hiciste muchas cosas hasta acá, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que más te sigue conmoviendo todavía de lo que hiciste como profesional? Yo tuve la suerte de hacer muchas cosas. Me siguen conmoviendo muchas cosas. Estoy muy, muy contento de
Y muy agradecido a la vida de haber hecho muchas cosas. Yo hice, recordaba cuando venía acá, yo hace muchos años lo invité a Kovadlov, la primera vez que vino a Kovadlov. Había venido antes a una conferencia privada, después lo trajimos a una charla, la presentación de un libro en el Mariscal. Bueno, traje a Kovadlov. Tuve la enorme oportunidad de traerlo a Andrés Rivera, que para mí es un escritor importante de la Argentina, que se murió hace unos años. 2 veces. Entonces, ¿viste? Eso me hace muy feliz a mí, todavía hoy. Tuve la posibilidad de trabajar con León Ferrari. No es menor. León Ferrari es uno de los grandes artistas de la Argentina que ganó un premio en Venecia y que hizo obras importantísimas, ¿no? Y yo tuve la posibilidad de estar en su casa, en su taller, trabajando una obra que hicimos en Corrientes con él. Es decir, él me explicó cómo se armaba y cómo se desarmaba y cómo se volvía a armar una obra que trajimos a Corrientes. Y tuve la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en la producción de José Carreras, que obviamente el gran público no sabe, pero, ¿viste? Y eso a mí me enorgullece y me hace muy feliz. 8 meses trabajamos en la... Hay una anécdota ahí con un micrófono, ¿no? La anécdota del micrófono es increíble porque, bueno, después de 8 meses vos llegás a un nivel de detalle muy fino, porque vos trabajás con el director musical, vos trabajás con el director de sonido y trabajás con el director artístico general, ¿no? O sea, estás trabajando con 3 personas que están en 3 lugares diferentes en el mundo todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, se van ajustando los detalles, todo por mail, y eso lleva un enorme trabajo de coordinación, porque habían más de 150, 170 personas más o menos trabajando alrededor de todo esto, o más, porque se incorporó el coro de Corrientes, qué sé yo, Nini. Y llegó un momento que teníamos que definir el micrófono que iba a hacer, ¿no? Y el micrófono, ellos pedían un micrófono muy específico que no existe en la Argentina, no existía en ese momento, y que había que importarlo, hacer una importación temporaria del micrófono. Una especie de alquiler. Es un alquiler, sí. Un alquiler. El alquiler venía de Alemania, llegaba al puerto de Buenos Aires, entraba por aduana, en carácter de transitorio, se hacía la función en Corrientes y luego en Buenos Aires, y después salía otra vez por el puerto de Buenos Aires. Tuvimos problemas con ese micrófono, pero la clave es que el micrófono era un micrófono de Sennheiser, habrá sido, ya no me acuerdo, que era específico para él. Había sido creado el micrófono para él. Tremendo, ¿no? Por las inclinaciones de la cabeza al cantar, hacían que las ganancias del micrófono tengan determinadas aperturas que estaban estudiadas para la forma de cantar de esta edad de él. O sea, de un nivel extremo de cuidado. Pero así fue toda la producción. Me acuerdo que cuando llegó en un vuelo privado con un asistente, con su hijo, con la productora porteña, y llegó a las 1:30, 2 de la mañana, y lo fuimos a recibir con Gabriel Romero. Y fue un saludo muy, muy breve, se subió a un auto y se fue. Vos estás relacionado con la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo la definirías? Yo creo que la cultura es todo, me parece que es todo lo que hacemos, un concepto muy amplio, uh-huh, ¿no? que abarca un montón de actividades humanas que incluye a las actividades artísticas, pero va más allá de lo artístico, me parece. Me parece que la cultura expresa una manera de ser, expresa una historia, expresa un horizonte de expectativas. Eso, entonces no es solo lo que tenemos, sino lo que tuvimos y es lo que aparece en el horizonte como algo posible. Me parece que eso es, por eso es amplio. No es solo el espectáculo, es más que el espectáculo. ¿Y existe en ese marco algo que podría ser lo que se dice comúnmente como
como la cultura correntina, ¿hay algo que pueda definirse como tal? ¿Es posible eso? Sí, es posible, es difícil porque tiene muchos componentes, me parece, pero hay algunos rasgos que son esenciales, digamos, ¿no? Me parece que el correntino es una persona que tiene un gran comportamiento rural. Me parece que hay algo ahí de lo rural que nos toca a todos por igual. Tiene la naturaleza determina muchas cosas, me parece, en nuestros comportamientos luego. El correntino es, como dice Madariaga, tiene una arisca republicanidad. Esto me parece que es importantísimo. Nosotros somos arisco a los republicanos, lo hemos sido y lo somos. Y esta actitud de constante rebeldía que tiene el correntino, que ante injusticias, ante ciertos poderes, pero siempre a los poderes que nos enfrentamos son a los de los otros, ¿no? Siempre es al poder central, y esto también forma parte de lo correntino, me parece. Madariaga está presente en vos. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque creo que dijo mejor que nadie qué es Corrientes y qué somos nosotros. Por ejemplo, ¿qué es Corrientes? Y él dice que es una acuarela móvil. Eso es Corrientes, un país casi fluvial, ¿no? Donde habitan las brujas blancas, gauchos afro-guaraníes. Esto es, ¿viste? Es un país eterno de las aguas, de las apariciones, y uno, dice, no puede escapar al hechizo natal. Me parece que hay algo profundo de lo nuestro, pero no es el paisaje, es más que el paisaje. Es más que el paisaje. Es decir, el paisaje como espacio material no es solo eso. Por eso me molestan los folclorismos, que es la peor manera de hacer folclore, ¿no? Porque el espacio vital no es solo la materialidad, sino está atravesado por la actividad del hombre que vive allí, en ese medio natural, joyante y magnífico, como diría Madariaga. Eterno en subjetividades, digamos. Solo para mencionar, hay una colección completa de Madariaga que se publicó hace poco por Editorial Eduner, ¿no? Se editó y nosotros estamos muy contentos porque yo hablé con la editorial. Ese maravilloso libro presentamos en Cacatí, en la Feria del Libro Cacatí. Lo vino a presentar la directora de entonces. Y lo presentó nuestra querida Cristina Iglesias, que para mí fue una presentación hermosa, absolutamente necesaria. Es una obra reunida que estuvo a cargo de una intelectual argentina, platense, lectora de Madariaga, se llama Roxana Páez. Nosotros publicamos una entrevista a Roxana Páez contando los pormenores de la edición. La edición tiene estudios preliminares, varios artículos. Es una edición que tiene también los dactilogramas, lo escrito a máquina por él, y tiene un montón, y tiene además un CD con la voz de Madariaga, leyendo algunos de sus poemas. Sí. ¿En qué consistía el programa de experimentación artística? ¿Eran cursos, clínicas, talleres? ¿Qué era eso? ¿Vino gente importante? Yo fui subsecretario de Cultura a fin del 2007, 2008-2009. La función pública es un error en mi vida. No lo haré nunca más. Espero no repetir esa experiencia. No estoy hecho para ser funcionario público. Lo que habíamos visto, lo que yo venía viendo hace mucho tiempo, es que habíamos pasado el siglo, estábamos entrando en el siglo XXI, y Corrientes no había tenido contactos con el arte contemporáneo, es decir, el arte producido en el siglo XX, que había tenido ciertos impactos a nivel mundial y que Corrientes no había tenido eso, y así me parecía bueno poder hacer un programa que era un programa de experimentación
que tenía dos partes, que tenía una parte vinculada a los espectáculos y a la formación de públicos y artistas. O sea, había talleres. Yo hice esto con dos queridos amigos míos, que se llaman Valeria Kovadlov y Martín Bauer. Martín fue durante muchos años el programador de música contemporánea del San Martín y el creador del Centro de Experimentación del Colón. Y Valeria venía de una formación muy importante de danza contemporánea. Con eso hicimos. Porque ahí el público también es muy importante porque hay arte que hay que estar preparado para ver, ¿no? O sea, si no conocemos, si no tenemos cierta preparación de la mirada, difícil que se pueda apreciar. Los públicos se forman, ¿no? También se forman, Los ¿no? públicos se forman. Y eso se forman por una acción del Estado o se forman también naturalmente. Nosotros no somos París. En París la gente se formó hace 300 años. Claro, se viene formando, ¿no? Tiene un contexto, digamos. Tiene un contexto, sí. Yo hace muchos años fui a un concierto de música contemporánea en París, en la década del 90, en el Centro Pompidou, de experimentación del Pompidou. Y cuando termina la función era muy raro todo, ¿no? Eran autores contemporáneos polacos, habían dos arpas, habían clarinetes bajos, era complejo, había un cantante. Eso primero fue el Centro de Experimentación musical del Pompidou, fue creado para eso justamente, ¿no? O sea, claro. Y bueno, termina, hay una ovación, era una música inaudible, y yo en ese momento recién empezaba a tener vínculos con esta música y a leer lo poco que había en el país de esto, y termina, era una ovación, estaba completo el teatro y miro y eran todas personas grandes. ¿Qué significa? Que crecieron con el desarrollo de esta música, claro, ¿no? Recordemos que en París, en el año 19, 18 habrá sido, se estrenó la consagración de la primavera de Stravinsky, que fue un antes y un después, ¿no? En medio de un escándalo, ¿no? Que creo que es el puntapié inicial para que comience la música contemporánea. Hay una discusión si fue Stravinsky o Schoenberg, pero pongamos que cualquiera de los dos es indiferente eso. Pero pongamos que ahí comenzó un camino diferente de experimentación con la música, ¿no? Relacionado sobre todo con la música atonal, es decir, que no puede ser silbado en la calle, no puede ser reproducido tan fácilmente, que hay una experimentación sobre los sonidos y los materiales musicales se tratan de manera diferente. La ejecución tiene técnicas extendidas, se llama, ¿no? Y el punto es que tiene una complejidad para la comprensión. Ahora, la gente en París, en Londres, en Nueva York, creció con esto. Esto sucedía en el mundo cuando, bueno, sucedía en un momento, en una ciudad, en esas ciudades, y sucedía con el público. Bueno, Corrientes no tuvo esto, ¿no? Y me parecía bueno poder tener esto en Corrientes. Si por primera vez en Corrientes, en el Teatro Vera se tocó Stravinsky, que no se había tocado. Es decir, tuvieron que pasar casi 100 años desde aquel Stravinsky que tocó en París y generó ese lío que armó, porque la gente se peleaba en la platea, piñas. En esa función, de hecho sea de paso, estaba Victoria Ocampo, ¿no? ¿Qué hizo Victoria Ocampo después? Lo trajo a Stravinsky a tocar en el Colón. Bueno, todo eso pasaba, o en París, o en Buenos Aires, en Londres, en Nueva York, en Viena, pero no pasaban Corrientes. Bueno, nosotros pusimos la historia de un soldado en el Teatro Vera, y eso está bien para mí. Nosotros pusimos por primera vez una obra central en el teatro contemporáneo, que es lo que se llama el teatro del absurdo de la década del 50, de Samuel Beckett. Estamos hablando de uno de los grandes del teatro del siglo XX. Todavía no se había hecho en Corrientes un Beckett, como no se hizo un Ionesco. Entonces hicimos Final de Partida, una obra central. Hay dos grandes obras de Beckett. Una se llama Esperando a Godot y la otra se llama Final de Partida. Nosotros hicimos Final de Partida con Pompeyo Audiver y con Lorenzo Quintero. Fue una hazaña para nosotros. Yo acarreé con un chofer de la gobernación en una F100 CUE. Llevamos todo porque no teníamos plata para llevar eso. Yo pagué la nafta
y subimos toda esa una chata vieja. Se nos rompió la cruceta en Entre Ríos, así que nos demoramos casi 24 horas, pero llegamos a la casa de Pompeyo Audiver, que me recibió muy emocionado, y entre los tres, entre ese chofer, Gaby Bizarro y Pompeyo, bajamos todos esos mamotretos que usamos en final de partida. Quiero decir, es posible hacerlo. Lo que hace falta es la pasión para hacerlo, ¿viste? Y además, me parece que los teatros oficiales están para eso. No solamente para poner el canon, sino para poner todo lo otro que sucede a la par y que es de buena calidad. Bueno, mencionaste recién que te gusta hacer todo desde la vereda lateral, desde la parte no formal. Desde esos bordes se gestan otras cosas. Que la creatividad está ahí, digamos. ¿Cómo se relaciona todo eso? ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Nace como ahí? ¿Dónde nace? Mira, yo creo que mejor así, en esos contextos más? No, yo creo que todo es posible. La creación es muy amplia. Forma parte de la creación del canon, ¿no? Lo establecido, lo que tiene más popularidad, lo que tiene más público, eso también es muy importante. Lo que pasa es que yo no me siento cómodo ahí, porque ahí no hay sorpresas. La sorpresa está en estos otros lugares, para mí. Mira, ahora estaba escribiendo una entrevista sobre el Gaucho Gil, sobre la película El Gauchito Gil de Joaquín Pedretti, nuestro querido Joaquín. Una obra extraordinaria. Bueno, eso es lo nuevo. Y ahí hay algo de experimentación, y ahí hay algo de manejo de materiales de una manera diferente. Yo digo en la nota que lo bueno de Joaquín es que no hace una historia lineal, hace una aproximación de la historia del Gaucho Gil para contarlos desde otro lugar, con otros materiales, con otros contenidos. Digo en la nota, no se trata de una hagiografía profana, es decir, la geografía es la historia de los santos, ¿no? Entonces hago este oxímoron que no es hagiografía profana, no es la historia del Gaucho Gil, no, toma algo del Gaucho Gil, hay una apropiación de este material y una visión no lineal de los acontecimientos. Es decir, esto es decir, la anécdota es importante, sí, no es lo único importante. Y ahora, en una provincia conservadora como Corrientes, ¿no? Que parece estar atascada en su canon, y en su canon el chamamé, ponele cierta poética y poco más, digamos. ¿Es posible el arte contemporáneo? ¿Es muy difícil? ¿Cómo el Estado tiene, esto que decís, el Estado tiene que terciar ahí, tiene que invertir ahí? Sí, me parece que en general los teatros oficiales en todos los lugares del mundo tienen ciertos tipos de teatros que están vinculados a las artes clásicas, digamos, pero tienen siempre un departamento, un programa que está vinculado a esto. Lo tiene el Teatro Colón, lo tiene La Plata, lo tiene la Ópera de París, lo tienen los teatros en Londres. En fin, existe esto, ¿no? Existen en Francia existen muchos teatros que son oficiales que tienen siempre un departamento de artes. Y ahora es muy importante la Facultad de Artes Combinadas porque ahí hay un montón de cosas. Ahora, ¿cómo hacemos para contestar una pregunta? Yo me voy a poner en abogado del diablo y decir, bueno, ¿y por qué eso, que sería el arte, ¿no? En una provincia que tiene tantas carencias, ¿por qué el Estado debería invertir ahí? Porque forma parte de, el tema. Hoy yo te decía que los públicos se educan, ¿no? Yo creo que la clave está en eso, en una mejor educación para poder comprender ciertos nuevos lenguajes. Los lenguajes existen, ¿eh? No es que no existen, están ahí. Los chicos nuevos, los chicos que tienen entre 20 y 30, 35 años, manejan otros lenguajes, tienen otro lenguaje, hablan de otra manera. A lo mejor están también en los bordes, son más minoría, pero de esas minorías surgen después otras cosas, ¿eh? Surgen después las cosas que van a ser más populares, surgen ahí, en fin. Los públicos se educan y
Hay un libro sobre esto, ¿no? De Pierre Bourdieu, que habla sobre el gusto. Así cómo se hace con el tema del gusto. Entonces dice, la clave es la educación. La escuela moldea a personas que son capaces de decodificar ciertos objetos culturales que pueden ser leídos de manera lineal o no lineal. Pueden ser leídos en su materialidad física o en su inmaterialidad simbólica. Bueno, esto es lo que me parece que es lo que debería hacer el Estado. Comprender. No todos tienen necesariamente que saber estos procesos. Ahora, los que están en función pública sí deben saber estos procesos. Ellos sí deben saber eso y además tienen que hacerlo. Digamos, aquí el punto es que no solamente se trata del conocimiento, no solamente se trata del enunciado, sino además se trata de poder llevar adelante esto. Es una pena que nosotros no tengamos una sala de experimentación vinculada a eso, con maestros, con profesores, insisto. Nosotros hicimos una obra que se llama 58, de John Cage, otro personaje central en el siglo XX. Estaba lleno, hicimos 2 funciones con 2 pantallas afuera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay curiosidad? Sí. ¿La gente va? Sí, va. Hicimos en el subsuelo del Poder Judicial, ¿no? Ahora del ex Banco de Corrientes. ¿De qué se trata? 58 músicos de viento tocando una nota, sin marcación. Son 58 sonidos que suceden en un lapso de tiempo. No hay director. Hay una marca inicial y 58 cronómetros. Una nota sin marcación. Entonces sucede todo eso en el lapso de casi 1 hora. ¿Y cómo termina? Cuando termina el horario. Son 58 minutos. Claro. Entonces en eso, y hay un diminuendo, ¿no? Que termina. Una metáfora de John Cage. Una sociedad sin jefes. No hay director. ¿Es posible la convivencia? Claro, es posible la convivencia. ¿Es posible la armonía? Es posible la armonía. Bueno, esto, obvio que no es que es una locura solamente, es un acontecimiento político. Claro, claro. Vos ponés en cuestión un sistema. Claro. Ahora, me parece mejor a mí ponerlo en cuestión que tener esos pensamientos únicos que no discuten de verdades apodícticas, incuestionables. No. Te hago la última pregunta de esta primera parte. Porque vos te definís como alguien que quería saber. Sí. Un curioso profesional. Sí. Le dije a nuestro querido amigo Dani Colinet. Efectivamente. ¿Y qué es lo que querés saber? ¿Qué es lo que te motiva a ir tras el conocimiento? ¿El conocimiento mismo o hay algo que buscas? ¿Qué es lo que motiva tu búsqueda? Saber. El saber nomás. Es de curioso. Es saber. Es saber. Por eso soy autodidacta. No podrías nunca estudiar de manera formal. Soy anárquico, es un saber aluvional que me llega por curiosidad y sigo ciertas líneas. Y por eso soy periodista, ¿viste? Yo soy periodista porque soy curioso. Yo a la persona que entrevisto, yo lo entrevisto con mi mayor curiosidad. Yo lo llamo para saber algo de lo que hace. Y después le llamo otra vez. Termino la entrevista y le vuelvo a llamar. Y le sigo preguntando. La nota que estoy escribiendo ahora y las que escribí, le torturé a la gente. Al querido Joaquín, ahora a Nino Zanoni. Todo el tiempo le llamo, me reúno otra vez con él, tomo nota. Pero es por saber. Yo creo que el saber de un curioso, no hay otra cosa. Nosotros vamos a seguir curioseando en la vida y en la obra de Carlos, que tiene muchísimo más para hablar en el próximo capítulo de Eduardo Ledesma Pregunta. Nosotros le dejamos, le invitamos para la próxima semana. Recuerden que estas y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales del Diario Litoral
y de eduardo-ledesma.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.